Se acaba de estrenar Spider-Man Brand New Day y con esas son ya 9 películas de Spider-Man en live action. Así que las volví a ver todas y este es mi ranking definitivo. Spider-Man es mi superhéroe favorito, así que a todas estas películas les tengo mucho cariño. Seguramente no coincidiremos con muchas, pero es mi top, así que déjame saber cuál es el tuyo en los comentarios. Número 9, The Amazing Spider-Man 2. Esta película tenía el potencial de ser una de las mejores películas de Spider-Man, sobresaliendo en muchos aspectos técnicos, las escenas de acción, los balanceos, el diseño del traje, la música de Hans Zimmer, la dinámica entre los dos actores protagonistas, pero terminó siendo un buen ejemplo de que una buena película a nivel técnico no siempre es capaz de rescatar un terrible guión. Con al menos un par de subtramas innecesarias, Peter Parker obsesionado con investigar a sus padres, algo que tendría sentido si estuviera atravesando por algún conflicto de identidad en la película, cosa que no sucede, termina más bien además restándole algo de importancia a la presencia del tío Ben como figura paterna, la tía May trabajando en el hospital en un intento por darle más importancia al personaje, podría haber ayudado al Hombre Araña en el conflicto final, ayudando a los heridos o colaborando de alguna forma, pero tampoco contribuye en nada, la ruptura de Gwen y Peter por el fantasma de su padre que lo atormenta, algo que tampoco evoluciona mucho, con Peter y Gwen terminando y volviendo en toda la película, dos de los villanos más olvidables del personaje, Electro, a quien tratan de establecerle un sentimiento de amor-odio hacia Spider-Man que no desarrollan muy bien, lo que lo vuelve un personaje muy caricaturizado y ridículo, y el Duende Verde forzado con calzador en esta película, con un Harry Osborn que contradice un poco la historia de Peter en la primera película y su relación con Oscorp, y un Duende Verde que solo llega en los últimos 20 minutos para recrear la muerte de Gwen Stacy y para plantar una semilla para una tercera película que nunca llegó. Esta película podría haber sido solo con Electro y no pasaba absolutamente nada. Irónicamente, mi villano favorito en estas dos películas es quizá el más odiado, Rhino, un personaje que trata de ser divertido y absurdo y lo consigue, pero tiene una participación de 2 minutos en la franquicia. No es horrible volverla a ver por sus grandes escenas de acción, pero definitivamente es mi menos favorita. Número 8, The Amazing Spider-Man. Esta es para mí la película más aburrida del personaje. Se intentó vender como la historia jamás contada de Peter Parker, pero termina sintiéndose como una versión dark y más moderna de Spider-Man 1 de Sam Raimi. Es la misma historia del tipo buleado, enamorado de una tipa, que le pica una araña, le da poderes, su tío se muere y busca venganza, convirtiéndose de paso en un superhéroe, y eventualmente se enfrenta con un personaje que fue su mentor durante la mitad de la película, pero se inyectó algo y ahora es malo y verde. Es difícil entonces no hacer comparaciones, y si tengo la opción de ver Spider-Man 1 o The Amazing Spider-Man 1, voy a escoger siempre Spider-Man 1 de Sam Raimi, pero algo a lo que le doy mucho crédito a esta película es al estilo que aporta realmente Mark Webb. Se siente por momentos como una película independiente con mucha cámara en mano y planos en primera persona. El CGI mejora muchísimo en relación a la trilogía anterior y las escenas de balanceo tienen su propia personalidad. Un Peter Parker más cool entre comillas y una decisión arriesgada casteando a Andrew Garfield, pero que con el tiempo simplemente hizo sentido. El diseño del traje, el más odiado por muchos, termina siendo quizá también el más reconocible y definitivamente tiene su propia identidad. Tiene algo de cine negro con el tono detectivesco, ambientándose casi siempre de noche, con algunos planos que recuerdan al cine clásico, juegos de sombras, lluvia, iluminación dura. Ya se empezaba a notar un poco el impacto de The Dark Knight en el cine de superhéroes. El Lagarto es probablemente mi villano menos favorito del personaje en el cine, y no porque esté mal, pero simplemente no le encuentro como un sazón. Siento que es un personaje muy aburrido en sus motivaciones, que pudo haber tenido un desarrollo más atractivo, pero tomando en cuenta que buscaban destacarse y al mismo tiempo distanciarse de la trilogía anterior, habiendo dejado además la vara tan alta, creo que no salió tan mal. Número 7, Spider-Man Far From Home. Esta es una película que no considero mala, ni siquiera es que no me guste, simplemente que creo que no se siente como una película de Spider-Man. Un road movie / comedia romántica de un grupo de adolescentes en Europa, muy a lo Disney Channel. No soy muy fan de alejar a Spider-Man de Nueva York, y bueno, la película literalmente se llama Spider-Man Lejos de Casa, entonces estaba muy claro que no era del todo para mí. Pero creo que tiene cosas muy positivas, el plot twist de misterio creo que funciona muy bien para aquellas personas que no estaban familiarizadas con el personaje,
personaje, las secuencias de ilusiones, el diseño de su traje, Jake Gyllenhaal debajo de la bola de cristal, creo que lo hacen un villano icónico en esta trilogía, y además han sido sus acciones las que más repercusiones han tenido en Peter, por lo que quizá el villano más importante de este Spider-Man a la fecha. No soy muy fan de la comedia en esta película, particularmente de los personajes secundarios. No hay un solo compañero de Peter que yo quiera volver a ver, mucho menos a sus profesores, y al final es una película que para bien y para mal se aleja mucho del tono con el que asociamos a Spider-Man para seguir explorando el coming of age del personaje en su etapa adolescente, y que termina con un Peter Parker capaz de seguir su propia intuición o lo que el Hombre Araña llama sentido arácnido. Número 6. Spider-Man 3. Hablando de películas infravaloradas, creo que lo más malo de Spider-Man 3 es que no es tan buena como las dos anteriores, pero hay mucho que defender de esta película. En cuanto al exceso de subtramas, lo que ayuda en esta película es que todo se conecta de alguna forma, comparándola con The Amazing Spider-Man 2, por ejemplo, donde nada conecta con nada. Es una película que habla del ego, de la venganza y del perdón, algo que se ve en sus antagonistas. Harry, por un lado, el villano con más desarrollo en esta trilogía, obsesionado con vengarse del Hombre Araña y al final perdonando a su mejor amigo. El Hombre de Arena revelándose como el verdadero asesino del tío Ben, a quien Peter deberá aprender a perdonar. Pero nosotros tenemos piedad por el Hombre de Arena porque se nos dio el tiempo de presentarnos su historia y porque tiene una de las mejores introducciones de villano de toda la saga. Y Venom, incomprendidísimo en esta película, más que un villano es la representación del ego y del odio creciente de Peter Parker, es la personificación de su conflicto interno, cada vez más presente, interfiriendo en su vida de vez en cuando y apoderándose por completo de él cuando descubre que el asesino de su tío está suelto. Cargado de odio, Peter saca lo peor de sí mismo, así que finalmente decide acercarse a Diosito, desprendiéndose el simbionte en la iglesia, que encuentra un nuevo portador en alguien que a su vez está cargado de odio y resentimiento en ese momento, Eddie Brock. Mary Jane obtiene el protagonismo que merece en esta película y Sam Raimi se deja llevar por su estilo, haciendo de la película por momentos una comedia de pastelazo. Esta mezcla de tonos es lo que particularmente no funciona del todo conmigo, porque abandona el tono más melodramático de las dos películas anteriores y se siente un poco fuera del lugar, pero a pesar de eso no creo que merezca el hate que tiene, y pienso que quizá en el fondo Sam Raimi sabía que esta sería su última película porque se siente como un buen cierre de esta historia. Número 5. Spider-Man Homecoming. Me costó algo de tiempo encontrarle cariño a esta película porque cuando anunciaron a Spider-Man en el MCU yo tenía una expectativa completamente diferente. Pero lo interesante del Spider-Man de Tom Holland es cómo consiguió desarrollar a lo largo de 3 películas un buen y bonito coming of age que inicia con Homecoming. El Peter Parker realmente adolescente que va a la preparatoria y enfrenta problemas hormonales, un Spider-Man torpe que comete errores, le revela su identidad a medio mundo, lo que termina costándole muy caro tiempo después, y esencialmente en esta película busca probarse a sí mismo. Homecoming consigue alejarse del Spider-Man clásico, del que veníamos con 5 películas que ya se estaban empezando a sentir repetitivas, y nos regaló una bocanada de aire fresco con esa película que tiene tintes noventeros, completamente ambientada en los suburbios de Queens. Todo se desarrolla alrededor del baile de bienvenida de la prepa de Peter, su amistad con Ned, su interés romántico, y a la vez es una buena peli de Spider-Man, dejando de lado el diseño del traje con ese exceso de CGI y algunas escenas que simplemente no se ven muy bien. Realmente se siente como un Spidey en sus primeros años, con un buitre de Michael Keaton que me gustaría haber visto más porque se roba todo su tiempo en pantalla, ese plot twist cuando abre la puerta, la escena en el carro en camino al baile, la pelea en el avión con Peter usando su traje casero, o cuando le deja caer un edificio encima a un niño de 16 años que se dice a sí mismo que es un superhéroe. Tiene cierta personalidad esta película que siento que se perdió en las siguientes 2, que probablemente nunca volveremos a ver y que con el tiempo he aprendido a valorar un poquito más. Número 4. Spider-Man No Way Home. Obviamente parte de lo que hace a esta película especial es la reunión de 3 generaciones de Spider-Man en una película, pero yo creo que No Way Home es más que eso. Es la culminación del arco de Peter, donde su torpeza a lo largo de la trilogía por fin empieza a pasarle factura. Cada decisión que toma entorpece la anterior, y en esta película debe aprender que no puede lidiar con absolutamente todo sin enfrentar consecuencias. Esas consecuencias no llegaron en la primera ni en la segunda, sino hasta el final de esta tercera película, y son esas consecuencias lo que
consiguen que Brand New Day tenga un gran punto de partida. Los villanos en esta película quizá están un poco de más, pero el villano, que es el Duende Verde, me parece hasta ahora la mejor versión que hemos visto en el cine. Presenta a Jonah Jameson como un antagonista emocional. Finalmente vemos la muerte de la tía May, su mítico evento canónico, y al Peter Parker solito, lo cual es mucho más doloroso si pasó 3 películas enteras rodeado de seres queridos. Yo creo que sí, con el tiempo volver a ver esta película en tu casa pierde fuerza, pero como muchas otras, esta película fue diseñada para verse en el cine rodeado de gente. Es la película además que nos hizo regresar a las salas en plena pandemia y que se vivió como una especie de evento desde semanas antes de estrenarse por toda la conversación alrededor de ella. Es difícil replicar lo que esta película nos hizo sentir en su momento y solo por esa razón creo que se merece este puesto. Número 3. Spider-Man. Esta película es simplemente la mejor introducción que existe de este personaje. Nos regaló en pleno 2002 una de las películas más memorables de Spider-Man. Fue la primera película de superhéroes que se sentía así de espectacular y la que moldeó un poco la forma del cine de superhéroes en los siguientes años. Tiene un tono dramático que es muy difícil de ignorar y que ha quedado impregnado en el personaje. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Su mantra, que define la maldición de Peter Parker y el peso de ser un héroe, es el motor de la película y lo que le da este tono trágico. El sacrificio que debe hacer haciéndose a un lado, renunciando a una vida normal y alejándose de sus seres queridos. El diseño del traje, las escenas de balanceo, la caracterización de los personajes, la mezcla de tonos con esos toques de comedia y de horror, ya estableciendo el tono que llegaría todavía más lejos en la secuela. El usar a Nueva York como un personaje activo que interactúa con Spider-Man en este universo donde él es el único superhéroe y que participa en la resolución de los conflictos, siempre como una parte fundamental del personaje. La música de Danny Elfman, sencillamente icónica, que desde los créditos iniciales te da escalofríos y te prepara para ver algo épico y emotivo, porque también comunica con tan solo algunos acordes la sensación de estar balanceándose entre los edificios. Esencialmente lo que hacen las 3 películas de Tom Holland, esta película lo hace en sus 2 horas de duración, la transición de Peter Parker de su adolescencia a la adultez, el joven que debe aprender a madurar, el sujeto que buscando impresionar a la tipa que le gusta se convierte por accidente en un superhéroe y que cuando por fin consigue alcanzar su propósito original está dispuesto a renunciar a él. Tiene 24 años esta película y a pesar de que se notan, sigue sintiéndose no solo vigente, sino como una de las mejores películas que hay del personaje. Tiene la versión de Peter Parker con la que nos es más fácil identificarnos, lo que hace de Spider-Man uno de los mejores superhéroes que existen y a esta película aquella que marcaría el camino de lo que vendría en el género por muchos años. Número 2. Spider-Man Brand New Day. Quizás muy temprano para colocar a esta película en el top, quisiera volverla a ver por lo menos 2 veces antes de confirmar su lugar, pero estoy casi seguro de que no se va a mover de aquí. Toma todo lo que hemos aprendido del personaje a lo largo de 3 décadas y lo transforma. El lema que todos tenemos tatuado sobre la responsabilidad que inevitablemente debemos asumir al cargar con un gran poder, y se atreve a contradecirlo un poco, recordándonos lo injusto que es cargar con dicha responsabilidad sin alguien a nuestro lado. Llega en un momento además muy oportuno, le habla a una generación que cada vez se siente más sola y apenas está aprendiendo a reconectar con los demás. Nos regresa al Spider-Man clásico que nos arrebató su última trilogía, pero sin ignorar esas 3 películas, lo que lo vuelve desde el primer momento un Spider-Man con muchísimo trasfondo porque ya conocemos su historia. Nos regresa al Spider-Man en Nueva York, al de los efectos prácticos y balanceos entre edificios, al que no se quita la máscara ni para bañarse y que tiene que coser su traje cada vez que pierde una pelea, al que renuncia a tener amigos y a su interés romántico, y en este caso prácticamente al hecho de existir y de tener una identidad allá afuera, porque eso es lo que le corresponde al tener que cargar con su labor como el Hombre Araña. Ver esta película se siente como reencontrarse con un compañero de la prepa y ver cómo ha cambiado, cómo ha crecido y en este caso cómo ha mejorado como persona. Quizá no es una película perfecta, pero lo que transmite es lo más valioso. Esta es mi versión favorita del personaje, tiene probablemente mi final favorito de cualquier película de Spider-Man y es la primera de una muy prometedora nueva trilogía que huele a que será la definitiva del mejor superhéroe de todos los tiempos. Número 1. Spider-Man 2.
Esta es la película que define por excelencia a Spider-Man y la película de superhéroes por excelencia. Tiene un arco similar al de Brand New Day, pero llegó 22 años antes. Spidey ya tiene algunos años siendo el amigable vecino en Nueva York y el mundo lo ama, pero Peter Parker lo está pasando muy mal. No tiene dinero, no tiene novia, no tiene trabajo, le va mal en la escuela, llega tarde a todos lados, su departamento se está cayendo y todavía debe la renta. De la misma forma que en Brand New Day, esta crisis se ve manifestada de forma física en la pérdida de sus poderes, lo que lo motiva eventualmente a oponerse a las últimas palabras de su tío, tomando la decisión de abandonar su manto como el Hombre Araña, dejar a un lado el gran poder y junto a él su gran responsabilidad. Spider-Man siempre ha sido un personaje con una carga dramática importantísima y esta película es la que mejor ha sabido darle ese sabor melodramático, esos tintes nostálgicos y agridulces cuando lo vemos balancearse y decir algo divertido, el color de este universo que pareciera fue filmada por completo en un atardecer, Mary Jane corriendo en su traje de novia, observándolo desde la ventana en un apartamento olvidado y cochambroso, y audiovisualmente probablemente no hay ninguna película de superhéroes como esta. El Doctor Octopus de Alfred Molina, sencillamente icónico, y esas escenas con tintes de horror, el regreso de Spider-Man y toda la secuencia que inicia en el reloj con esos intercambios de miradas en una sola toma y que termina con la pelea en el tren y de nuevo Nueva York como un personaje cargando a Spidey como una especie de mesías, dándose cuenta de que es uno más de nosotros. Esta película además de todo propone a la figura de Spider-Man y del superhéroe en general como algo necesario. Como humanidad necesitamos creer en la mentira de un sujeto que hace lo correcto porque es lo correcto, en la mentira de la bondad absoluta, de alguien que hace sacrificios y pone a los demás antes que a él. Lo que consigue esta película es inspirarnos a superar nuestras propias limitaciones, a hacer nuestros propios sacrificios y a aferrarnos de alguna forma a esta gran mentira para poder ser cada día un poquito mejores personas.